el hombre más rico de todos los tiempos, Mansa Musa. El hoy olvidado emperador de Mali amasó un patrimonio incalculable gracias a su acceso ilimitado a yacimientos de oro en el siglo XIV. La riqueza más imponente existió mucho antes que los magnates tecnológicos y se remonta al periodo medieval. Aunque la Edad Media suele evocar de forma casi automática la imagen de un caballero en armadura o un señor feudal europeo, lo cierto es que mucha de la riqueza de la época circulaba por otras latitudes. En concreto, la más grande de la que se tenga registro estuvo concentrada en las manos de Mansa Musa, quien vivió entre 1280 y 1337, rey del Imperio de Mali durante el siglo XIV en África Occidental, quien todavía hoy es recordado como el hombre más rico de todos los tiempos. En un mundo en que el oro era el valor de referencia, este emperador africano gozaba de un acceso ilimitado al metal precioso, que se traducía, entre otras cosas, en un palacio espléndido repleto de adornos y acabados de este material, en las caravanas lujosas y masivas con que desfilaba en sus viajes y en los regalos extravagantes que hacía a sus socios comerciales. Algunos relatos incluso aseguran que en su paso por el Cairo habría llegado a desestabilizar la economía al desplomar el precio del oro, tras inundar el mercado con grandes cantidades por sus gastos y regalos. Tal vez el secreto para alcanzar la riqueza más grande de la historia sea conseguir que se vuelva imposible de calcular. Mansa Musa controlaba un imperio en el que había múltiples fuentes de oro. Hay crónicas que aseguran que, por cada pepita de oro extraída, se tenía que dar otra de igual peso al rey. Era un gobernante que tenía acceso ilimitado a este mineral. Si se piensa de esa manera, era el hombre más rico de la tierra. Habría que calcular cómo se traduce esto a la economía moderna, pero podemos imaginar una cantidad incalculable de riqueza. Aunque la vida de Mansa Musa haya transcurrido en un periodo histórico del que es difícil extraer datos para precisar las dimensiones de su riqueza, lo cierto es que algunas crónicas de la época pueden ayudar a representarla. Mansa Musa llevó en su peregrinación a la Meca un séquito de entre 20.000 y 60.000 personas, según algunas estimaciones. En 1324, cuando el emperador tenía unos 44 años, hizo una peregrinación a la Meca, recordada por el espectacular despliegue de su recorrido. Este viaje, que es un pilar clave de la fe islámica, fue un acto de devoción religiosa por parte de Mansa Musa. El Islam y el comercio eran inseparables durante ese periodo. Él era un hombre de negocios muy inteligente, y hacer la peregrinación fue también una estrategia para entablar relaciones con sus socios comerciales más importantes. Según los relatos de la época, esta travesía incluyó a 8.000 cortesanos, 12.000 esclavos y 100 camellos, cada uno con hasta 300 libras de oro puro. La caravana consistía en no menos de 60.000 personas. 12.000 esclavos jóvenes y atractivos iban vestidos con túnicas de brocado o seda fina. Mientras cabalgaba, 500 de estos esclavos iban delante de él, cada uno con un bastón de oro puro. Se llevó en 80 camellos una carga de 3.000 onzas, unos 85 kilos, y donde fuera que acampara su caravana, construía una mezquita. El hecho de que la figura de Mansa Musa haya trascendido 7 siglos tal vez no se deba únicamente a su riqueza incalculable. El reino de Mansa Musa, de unos 25 años de duración aproximada, entre 1307 y 1332 o 1337, según qué crónica, es recordado como la Era Dorada de Mali. No fue el único líder de África Occidental rico y poderoso. Si bien su riqueza era muy grande, su fama no se explica solamente por eso. Él estaba interesado en conectarse con otros territorios para construir y expandir su poder. Su peregrinación se registró incluso 10 años después de su visita, y a través de estos relatos escritos su fama se extendió. De los 3 campos de oro principales que había debajo del Sáhara, Mali tenía acceso a todos. Si bien el marfil, los esclavos, la sal, el cobre y las pieles de animales continuaron siendo importantes en el comercio transsahariano, el oro siempre fue el producto más importante. Debido a la extravagante peregrinación del rey y a la publicidad que obtuvo, la riqueza de Mali se hizo más conocida en el norte de África y Oriente Medio, incluso en Europa, lo cual atrajo aún más expediciones comerciales hacia el imperio. Mansa Musa habría conquistado un total de 24 ciudades, una de ellas la capital Songhai de Gao. Allí le encargó a Ebu Isalsil, un poeta y arquitecto de Granada que conoció durante su viaje a la Meca, la construcción de mezquitas. También en Tombuctú, donde la mezquita de Sankor se convirtió en un centro de enseñanza y luego sentó las bases de la Universidad de Sankor.
Esta ciudad se erigió también en un gran centro comercial conectada con los puntos más importantes del norte. El impacto de Mansa Musa fue tan grande que, incluso 50 años después de su peregrinación, fue retratado en el Atlas catalán elaborado por Abraham Cresques en Mallorca y considerado uno de los documentos cartográficos más importantes de la Edad Media. El Atlas incluye retratos de gobernantes de todo el mundo y ubica a Mansa Musa como símbolo de África Occidental. Junto a su figura se puede leer: Mansa Musa, gobernante del Imperio de Mali, recordado por su riqueza en oro. Su incorporación en este atlas es una evidencia de su influencia, y también permitió conservar su registro histórico a través de los siglos posteriores hasta hoy. Lo cierto es que el protagonismo que tuvo Mansa Musa durante este periodo se ve diluido en las representaciones contemporáneas que tenemos sobre la época medieval, donde África ocupa un lugar residual y los protagonistas de la historia parecen ser otros. El lugar que ocupaba África era reconocido durante ese periodo, pero después de la colonización y el comercio de esclavos en el Atlántico, esa historia ha sido marginada y devaluada.